シェソラホグシェソラホグシェソラホグUn cineasta, Gregorio Rocha, decía que los verdaderos archivos, los archivos más abiertos en México, se encontraban en los mercados de antigüedades de la Ciudad de México. O sea, ahí uno llegaba y veía las películas y se las llevaba, o sea, las compraba. Y en cambio hay muchos archivos que son muy herméticos, ¿no? O sea, que no sabemos qué tienen poco, o sea, ya son un poco más abiertos, pero en realidad eran como campos muy cerrados, ¿no? Muy especializados, había que hacer la solicitud o hay que hacer la solicitud y bueno, es algo complicado y tampoco sabemos qué materiales son los que tienen los archivos. Bueno, los grandes archivos del país, Cineteca Nacional y Filmoteca de la UNAM, tienen cientos de miles de latas, ¿no? Cientos de miles de películas. Y también pues lo que se perdió en el incendio en inicio de los 80s de la primera Cineteca, ¿no? Había copias únicas que se perdieron, ¿no? O sea, muchos materiales que se han perdido. También es un riesgo, ¿no? Tener un archivo, tener muchos materiales, porque si hay algún desastre, pues se puede perder mucho. Y bueno, en el incendio de la Cineteca había mucho material de nitrato, ¿no? Que es un material muy es peligroso por el riesgo de que se incendie, ¿no? Por el nitrato, que no es tan estable, ¿no? En el archivo casi todo es acetato y poliéster, ¿no? De nitrato solo habrá 1 o 2 rolitos, ¿no? Pero lo demás es material, certifilm le llaman, material de seguridad. Entonces, pues sí, o sea, yo me la he pasado buscando por más de una década imágenes del mercado del Toluca, no solo en los mercados, también en archivos en línea, en México y del extranjero, y he encontrado varias cosas. O sea, llevo como casi 1 hora de materiales del mercado de los viernes de Toluca desde la década de los 30 a la década de los 70. Y bueno, esta restauración, este material fue un hallazgo fortuito, ¿no? Pero un hallazgo pues muy pues importante, ¿no? Un poco para la filmografía de este cineasta y para rescatar esas imágenes, y también el hecho de que hubiera yo guardado las latas y aplicado a un fondo para eventualmente, y que exista ese fondo de restauración. O sea, el fondo de Focine de Acervos Audiovisuales tendrá como 4 o 5 años. Antes no había ningún fondo para archivos. O sea, había fondos para producción, para distribución y desarrollo, y no había fondos públicos en cine para restaurar, para trabajar con archivos, con materiales de archivo, ¿no? Que en realidad, pues, muchos de esos materiales, o sea, muchas de las películas. México ha sido un país muy, muy, muy filmado, ¿no? Han venido muchas producciones a filmar aquí y se han hecho muchas producciones. Hay mucho material. Yo he conseguido cientos de latas en los archivos, en los mercados. O sea, hay mucho material allá afuera, pero pues para trabajarlo y para mantenerlo preservado, pues es otras condiciones, ¿no? Entonces, pues, sí te diría más bien, es buscándolo. Yo aprendí en los mercados, o sea, compré un proyector de Super 8 y empecé a aprender así, ¿no? Mi primer proyector de 16, lo compré años después, o sea, no, de que empecé a buscar en mercados películas, fue como 4 o 5 años después. Y ahorita tengo como 4 o 5 proyectores de 16, algunos que tengo que reparar, por cierto. Espero que haya respondido a tu pregunta. ¿Alguna otra? Acá. Hola, felicidades, excelente trabajo, ¿no? Y gracias por este tipo de materiales. Las 2 preguntas que van relacionadas: uno, ¿hubo contacto con la familia del director original o con sobrevivientes, etc.? Y segundo, ¿cómo queda el asunto de los derechos autorales? Ok. El año pasado, el 27 de octubre del 2023, la Filmoteca de la UNAM organizó una función de cortometrajes de Adolfo Garnica, y yo fui a esa función. La restauración todavía no se terminaba, se terminó hasta finales del año pasado, como por noviembre, diciembre, y en octubre estuve, bueno, en esa función, y estaba uno de los hijos de Adolfo Garnica. Y ya me acerqué con él y ya le pedí su contacto. Y hubo una investigación de los derechos de estos materiales en el año pasado con el proyecto. Lo hizo la investigadora, la doctora Isa Fernández hizo la investigación de los derechos. Y pues como fue una producción realizada por encargo del Estado,
del gobierno mexicano de 1962, de Gustavo Vaz. Es una producción que, o sea, un particular no tendría, o no impediría, no podría pedir como su difusión. Claro que hay derechos patrimoniales, o sea, los derechos de autor, ¿no? O sea, está el autorales, ¿no? Por ejemplo, el dirección, fotografía, o sea, esos son irrechazables, ¿cómo se llama? Pero bueno, al ser una producción del Estado, pues sí, pues, ahí está la posibilidad de difundirla, ¿no? No es como una producción de un particular, ¿no? De una empresa particular, de una productora, y como así ha pasado en Filmoteca, luego han restaurado Cineteca, ha habido casos en los que han restaurado películas y luego aparece el productor o los herederos del productor dicen, bueno, esa película es mía y venga para acá, ¿no? En realidad, pues esta no es una producción, no de una productora privada, sino fue hecha con fondos públicos. Y bueno, ahorita también apliqué a fondos públicos para su restauración y se va a difundir públicamente el 27. Y también espero que haga ya la Cineteca Mexiquense, la programa. Tengo que hablar con los directores de la Cineteca Mexiquense para que eventualmente se programe y que pueda ser vista por más personas. O sea, la inversión en la restauración fue pues hecho con fondos públicos, aunque bueno, yo cuando compré las letras las compré con mi dinero. También o sea, yo soy dueño de las películas porque las compré en un mercado, o sea, de los objetos físicos, ¿no? Pero ahí se meten pues, varios aspectos, ¿no? O sea, las imágenes, quién las filmó, todo esto, ¿no? Y bueno, espero que haya respondido a tu pregunta. Yo lo que quisiera es que se difundiera lo más posible, o sea, que no fuera como... Y pues sí, lo que se hizo fue el fondo fue para la restauración. Y también cuando se escaneamos los roches, los negativos, los descartes, el fondo ya se acabó, ¿no? Entonces tuve que poner de mi dinero para que se pudiera escanear todos los materiales del escaneo, o sea, no solo porque originalmente no estaba contemplado en el presupuesto hacer el escaneo de los roches, ¿no? Pero yo creí que era importante, pues ya que se estaba haciendo la restauración digital del documental, también tener una versión digital de todos los roches y descartes. Y creo que también es importante que que este documental se difunda y que también que se estudie, ¿no? O sea, porque pues vemos también imágenes del Estado de México, de Toluca, de varias partes del Estado. Hay muchas disciplinas involucradas, ¿no? Que podrían interesarse, ¿no? Historia, arquitectura, sociología, todo esto. Pero sí tengo que checar como específicamente los términos en los que está legalmente la restauración digital. Igual, primero, felicidades. Segundo, como que de unos años para acá siento que está como tomando mucha relevancia esta parte de los archivos familiares, ¿no? Aquí dio clase Andrés García Franco, y a los que nos dio clase, pues, como que hacía mucho hincapié, ¿no? En esta parte del archivo, incluso puso esta onda de la pizca, ¿no? De la oficina para buscar material de archivo para otras producciones. O sea, la pregunta es, tú desde ya tu experiencia y esto, o sea, ¿cómo podría empezar alguien un archivo, por ejemplo, desde lo familiar, ¿no? Que yo creo que todos más o menos tenemos ahí guardadas fotos, VHS, películas de este tipo, y cómo ponerlo también, o sea, qué se puede hacer con él y cómo ponerlo también a disposición, ¿no? De ser parte de patrimonio cultural, por ejemplo, porque en muchas colecciones particulares de seguro hay tomas históricas, ¿no? De lugares, de parques, de edificios que ya no existen, de actividades que se hacían o ya no se hacen, ¿no? O sea, como que de qué manera eso también aprovecharlo. Pues, ¿cómo empezar un archivo? Pues sí, como dices, se podría empezar con los archivos familiares, ¿no? Los archivos que uno tiene, ¿no? O que de una familia generó. Yo empecé a trabajar con materiales de cine casero después de que mi maestro de documental, Juan Francisco Rusti, nos dejó un trabajo, un retrato, ¿no? un videoretrato. Entonces yo quise usar materiales de cine casero y le pedí a un tío que había filmado en Super 8 que si me podía prestar unos rollitos de Super 8, y él había filmado como unos 15, 20 rollitos de Super 8. Tampoco había filmado tantos y me dio 2. Cuando los digitalicé, en unos sale mi familia paterna en una Navidad de 1970, 70-71, y en otros salgo yo en los 80s, ¿no? Y fue fortuito que saliera. Entonces con eso hice una pequeña pieza, un pequeño cortito documental,
sobre estas filmaciones caseras, sobre mi abuelo que sale ahí, que aparece que él murió en el 90. Y así empecé como a trabajar con estos materiales, con cine casero, ¿no? Con reapropiándome, recontextualizando, editando materiales de mi propia familia. Entonces, como mi tío había filmado muy poco y estaba en Toluca, yo estaba estudiando en la Ciudad de México, pues decidí ir a los mercados a conseguir más materiales, o sea, porque como no era tan accesible pues ir con mi tío a pedirle más materiales, decidí ir a los mercados de la Ciudad de México y empezar a buscar más materiales y encontré más películas y con eso se ha hecho más cortos, ¿no? Y de una manera o sea, se han difundido algunas cosas más de cine casero con los cortometrajes, ¿no? De hecho, una película que tiene archivo, eventualmente, si los archivos se vuelven inaccesibles o se pierden, la difusión de la misma película contribuye a que esas imágenes se preserven, ¿no? Yo trabajé con mi maestro, Juan Francisco Rustic, como editor en su documental de Un exilio, y había unas tomas un exilio sobre la llegada de los exiliados republicanos después de la Guerra Civil Española en el 39, del 36 al 39, la llegada de los exiliados a México, y había unas tomas de la llegada de uno de los barcos, el Sinaya creo, a Veracruz en julio del 39, y esas tomas estaban en película en 16, pero ya no pudo conseguir los materiales originales. Había conseguido una versión de los 80s de un programa de televisión donde aparecían esas tomas de un programa digitalizadas, ¿no? Entonces usó esos archivos de mala calidad porque ya no pudo acceder como a las películas originales porque nunca las pudo encontrar o saber dónde estaban o quién había conseguido ese archivo, dónde estaba. Entonces, pues una película o un cortometraje también preservan el material de archivo, ¿no? O sea, preservan para que se difunda. Y bueno, poner en acceso sí es un poco más complicado. Hay un archivo muy famoso, el archivo Prelinger, que fundó Rick Prelinger en Estados Unidos, consiguiendo, o sea, a partir de miles de latas de películas que él ha comprado, cine comercial, cine documental, invenciones caseras, muchos archivos, muchas películas y cortometrajes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, una de las formas de ponerles acceso fue digitalizar todo ese material y ponerlo en acceso en archive.org, ¿no? Pero bueno, esto también es caro, o sea, la restauración del documental, para que se den una idea, costó alrededor de 250,000 pesos, algo así. Entonces imagínense escanear, bueno, no restaurar, sino solo escanear miles de latas y luego tener los servidores para subirlo. Pues aquí en México no hay algo así como un archive.org, ¿no? O sea, se podría subir todo a YouTube, pero bueno, YouTube se quedaría eventualmente con todo, ¿no? Porque uno cuando sube imágenes a YouTube, por las condiciones de lo que uno sube cuando abre su cuenta con YouTube, pues ya se queda YouTube como con los derechos de muchas cosas. Entonces, pues sí es complicado, ¿no? O sea, la cuestión de poner en acceso. Hay un proyecto que está en Cineteca Nacional que se llama el Archivo de Memoria, que empezó en 2010, donde se pedía a las familias de México que llevaran sus materiales fílmicos a la Cineteca se iba a encargar de digitalizarlos y darles una copia en DVD, y eventualmente esos materiales iban a poder estar en acceso. Y lo que hace la Cineteca para ponerlos en acceso, los tienen en una base de datos, en una computadora en la Cineteca Nacional, donde uno, según esto, puede ir a consultar el archivo de memoria, pero no está en línea, ¿no? O sea, sí es complicado el acceso, ¿no? O sea, bueno, complicado porque sí hay que invertirle y hay que ver bien y todo esto. Y bueno, yo no tengo como, ¿cuánto sería? Unos 5 o 4 o unos millones para escanear todo y subirlo, ¿no? De hecho, el fondo de Focine lo máximo que da el fondo de Focine fueron 500,000 pesos, ¿no? O sea, y con eso alcanzó para la restauración de 20 minutos que dura el documental, 22 minutos que dura, entre otras de las cosas que hicimos el año pasado, ¿no? Entonces, tampoco es tanto dinero, y bueno. Pero bueno, habrá formas ingeniosas, o sea, en los cortos, o sea, uno cuando hace trabajos quedan también los materiales, pues revisar que uno tiene, ¿no? Puede uno subir en páginas
no sé, o sea, en páginas, en blogs, no sé. Hay formas diversas, ¿no?, en las que uno podría poner en acceso, pero también si uno quiere empezar con sus propios archivos, pues sí hay que ver cómo, qué es lo que uno tiene o lo que uno le interesa. O sea, después de que hice este cortito de mi familia, con mi tío, eventualmente le digitalicé todos sus rollitos, ¿no?, que eran como 15, 20 rollitos máximo. Y ya le di una copia digital de todos los rollos de Super 8 que él había filmado desde los 70s a inicios de los 80s. Y a otro tío que filmaba en MiniDB, hace un par de años le digitalicé toda su colección de MiniDB, porque después me metí a digitalizar video analógico, ¿no?, que también es otra tecnología muy distinta de los fílmicos, que también es el cine casero, ¿no? O sea, es el video analógico, y también ya se lo digitalicé a mi tío. Lo que no he hecho es pues una base de datos o sea, una revisión de los materiales como más detallada, ¿no? Porque catalogar es también bien complicado, ¿no? O sea, catalogar es... Pero bueno, ya está digitalizado, o sea, que también tenerlo digitalizado no es un gran seguro, ¿no? Porque en realidad, pues los materiales digitalizados, pues los discos duros se estropean, ¿no? Lo que tenemos conocimiento, información y pruebas es de que el cine dura décadas, ¿no? Incluso cientos de años. De hecho, hay algunos investigadores que dicen que el cine, los formatos fílmicos, los soportes fílmicos en condiciones ideales, o sea, en bóvedas a humedad y temperatura controlada, a ciertas humedad y temperatura controlada, podrían durar los soportes alrededor de 1000 años, ¿no? Más de 500 años, 1000 años, 1000 años es una barbaridad, ¿no? Eso podría durar en condiciones óptimas, ¿no? O sea, condiciones ideales, ¿no? Este material, esta película de Abuelo de Águila tiene 60 años, ¿no? 61 años, y pues se logró recuperar, y dice el encargado de Terminal, perdón, que incluso se ve mejor que como originalmente se proyectaba, ¿no? Entonces, poder recuperar toda esa calidad de imagen 60 años después, pues es algo, y verlo mejor incluso, y escucharlo mejor, pues es algo, es increíble. Pero las películas, o sea, yo creo que estas películas, si no se mantienen, pues se degradarán en unas décadas, ¿no? O sea, y eventualmente los discos duros en los que está la restauración, a lo mejor se estropean, ¿no? En 10, 20 años, y ya no se va a poder ver ni siquiera la restauración. Por eso a lo mejor en algún momento del futuro pienso regresar de la restauración digital a una copia en fílmico para que dure por lo menos otros 100 años. Bueno, ¿a quién le interesará verlo en 100 años? Quién sabe, ¿no? Si existe un país, México, ¿no?, o la civilización. Si no, lo veremos como en el final de la película de Inteligencia Artificial, ¿no? Cuando estén los extraterrestres viendo los restos de la civilización humana, y ahí verán las películas en las bóvedas, ¿no? 1000 años después, 2000 años después. Pues, muchas gracias, agradecer a Retana su visita en la universidad. También comentarles que bueno, la invitación extendida fue porque a través de digamos, de los archivos que posee en de Reyes, pues ha permitido que la universidad adquiera para el patrimonio cultural una base fílmica que hace referencia de la fundación de la universidad. Ya está en poder de nosotros, las imágenes, la construcción de Ciudad Universitaria, son imágenes bellísimas en las que pues se ve como el río atraviesa el centro de Ciudad Universitaria, y bueno, pues la transformación hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues gracias a eso tenemos también un incremento del patrimonio, y bueno, pues agradecer muchísimo su visita. Le entregamos la constancia a Ezequiel Reyes Retana por su participación en la mesa 5, Influencia del cine en el patrimonio cultural, turismo, arquitectura e historia, en el marco del segundo encuentro nacional de patrimonio tangible e intangible, con la ponencia Imágenes en Movimiento del Estado de México del siglo XX, cine y video, rescate, preservación, restauración y resguardo, llevado en la Escuela de Artes Escénicas UMX 24 de octubre de 2024. Che Sora Hogu.